escuchemos esto, el consejo siempre nos viene bien. Y estamos de nuevo, como usted ya estará viendo en su pantalla, los que están obviamente desde la tele o desde las retransmisiones en Facebook por Radio Polar, a don Freddy Villarroel. Freddy, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Pablo? Muy, muy bien, contento de poder estar contigo. Estamos haciendo, ¿cierto?, varios programas juntos. La vez anterior que estuvimos conversando ya de violencia contra la mujer, hablaste de 3 libros, y hoy día yo tengo justo conmigo 2 de ellos, y quería aprovechar de mostrar que es verdad, Freddy es un escritor, no está chamullando. Oh, y ahí está el tercero, qué excelente. ¿Ya está disponible Amor Tóxico, el tercer libro de...? No en Latinoamérica, está solamente en México y Estados Unidos, porque se lanzó justo cuando explotó el COVID en Estados Unidos, así que no alcanzó a llegar a Chile ni a ningún otro país. Supuestamente debió haber estado llegando ahora a principios de mayo, pero no, así que yo creo que va a estar como por julio. Y estos son los que me mandaron antes de la editorial, que me mandaron un par para que yo tuviera, y he podido tenerlo ahí en mis manitos. ¿Cuántos tiene más o menos? Para ver si que hacemos algún concurso alguna vez. No, loco, tengo 3. No, todavía. No, claro. Prometemos que cuando ya estén en julio vamos a comprar acá desde el programa y vamos a regalar alguno también, porque el material siempre es muy, muy útil y muy bueno. Sé que también estos libros están en Vida Libros. Sé que estoy empezando un golazo, me va a retar la producción después. Pero Vida Libros es una librería online donde usted puede encontrar, ¿cierto?, también los libros de Freddy Villarroel. Sí, www.villalibre.cl, ahí están, y han estado desde que salen. Son muy buenos amigos míos y me han apoyado desde el inicio. Genial. Freddy, también estás haciendo un podcast. Me gusta que pudieras contarnos un poquito de eso, porque quizás alguien quedó con ganas de escucharte y sería bueno que también pudiera encontrarte en otras plataformas. Sí, podcast se llama Freddy Predica, obviamente más visualizado en el área cristiana, y también mi canal de YouTube se llama igual, y hay en diferentes plataformas, y principalmente hay uno de los episodios del podcast que es el primero, que se trata de lo que vamos a hablar hoy día, así, de amor tóxico. Bien, entonces sin más preámbulos, lancemos un poquito, porque pese a que está el libro, ¿no?, y va a llegar en su momento, ¿de qué se trata esto de amor tóxico? Sí, mira, una de las cosas que... Mira, te cuento un poco. Estaba haciendo mi tesis y mi tesis quise abarcarle un poco de la violencia en el noviazgo, y finalmente me encuentro con que hay muy, muy poca literatura o estudios serios desde Chile, y otro par de tesis en otras universidades, y me da risa que la única encuesta como seria que encontré en el momento, y seria entre comillas, es una que hizo el Carol Dance para el ministerio, para el INJUP, ¿no? Pésimo. Entonces decía, ¿cómo no va a haber cosas un poquito más serias, y tuve que meterme más a fondo, ver otras cosas, claro, pero puedes sacar buena literatura? Digamos que seriedad y Carol Dance son dos cosas que en una frase. Sí, ¿no? Imagínate. Claro. Y una de las cosas que se me plantó en el corazón es escribir sobre esto. Estuve estudiándolo un año, y además que por el trabajo en la fundación he podido trabajar con varias parejas o varias personas que sufrieron violencia desde el noviazgo, y pude ver un poco y plasmarlo en este libro, que espero que sea de mucha ayuda. Genial. Entonces, tenemos por lo menos la inspiración, o una de las cosas importantes. ¿Y cuál fue quizás uno de los, no digo que revelemos todo, pero uno de los principales quizás descubrimientos o cosas que tuviste en este análisis respecto a la violencia en el noviazgo? ¿No? El pololeo. Sí, el pololeo, sí, para hacerlo más chileno. Como el libro se lanzó a nivel latinoamericano, le pusieron noviazgo porque se extiende de diferentes maneras. Pero finalmente, 2 cosas que hay que entender profundamente. Uno, es una discusión que se está dando hasta el día de hoy frente a la violencia en el pololeo, principalmente de la doctrina de la teoría de género. Entonces, ¿cómo se trabaja la violencia en el noviazgo? ¿Es un tipo de violencia contra la mujer pero más joven? ¿O también se aplica de mayor manera la violencia también bidireccional? Cosa que
sería absurdo hablarlo desde la violencia contra la mujer, ya más adulto, pero sí en la violencia en el noviazgo pasa mucho. Y cuando vemos ciertos porcentajes, es súper fuerte, porque vemos principalmente en ciertos tipos de violencia psicológica, que el hombre es más violentado que la mujer. Wow. Entonces eso llama cierto la atención. Obviamente hablamos de violencia mucho menos visibles, como los celos. Entonces las escenas de celos o finalmente el control de las relaciones de noviazgo, quiénes controlaban más, quiénes hacían más celos, y se llevaban ciertos porcentajes y se veía cómo el hombre recibía más violencia en ese sentido que la mujer. Entonces esa fue una de las cosas que me llamó la atención y me llevó a reflexionar mucho. Cómo agarraba, cómo se repensaba esto. Muchos decían que no se podía ver desde la violencia contra la mujer, ni desde la teoría de género, otros sí. Así que esa fue una discusión fuerte, pero que al final la realidad pasaba que los hombres durante la juventud sufrían ciertos tipos de violencia igual. Obviamente que en la adultez pasa, pero los porcentajes se separan mucho más. Pongamos también a esto un marco quizás etario. ¿En qué edad está enfocado más o menos el libro, ¿no? Para también saber a qué grupo estamos apuntando. Sí, mira, cuando hablamos de violencia en el pololeo, normalmente son relaciones desde los 16 a los 25 años. Ese es como el rango más o menos donde más se estudia la temática. Claro, que posiblemente antes igual hay, o puede estar pasando, sí. ¿No? Sí, o después también, sí. Claro. Conozco noviazgos de viejitos de 80 años que están pololeando porque es su segundo matrimonio. Yeah. Pero no, se ve en esos tiempos, principalmente enseñanza media y universidad es lo que se ve en Chile. Entonces esos son como lo que se estudia. Entonces la principal problemática es celos o también pasa a otros niveles de violencia. Sí, obviamente hay diferentes tipos de violencia en torno a todo esto. Es decir, pero se entienden más como desde otras perspectivas, como cuando se habla de violencia física, aquí también podemos ver pellizcones, empujones, otros tipos de violencia que también se estudia, cuando se habla de violencia psicológica, y es súper fuerte en el tema principalmente de las mujeres, cuando el hombre la compara con otras mujeres, cuando también hay un intento de aminorar a la mujer en torno a todo su concepto. Y hay otros también tipos de violencia, como en la violencia sexual, también se habla de exigir a la mujer lo que es la prueba del amor. Entonces, cuando hablamos de la prueba del amor, también es exigencia, o no solamente exigencia, sino que manipulación para obtener una relación sexual. Y así se entienden diferentes tipos de violencia, como también algo que no se ve mucho en las relaciones adultos, pero no entregar la seguridad necesaria. Claro. Es decir, como no sé, te pongo un ejemplo, se siente mucho como violencia en el pololeo, el que salgan, no sé, a carretear un día en la noche y el hombre la deje botada tuviera una discusión y la deje botada en medio del carrete. Pucha, claro. Le está prestando una seguridad necesaria. Entonces también son casi los mismos tipos de violencia, pero reflexionados desde otra arista, desde otra forma de expresar. Ahora, ¿qué tan, no sé si es que esto tiene que ver con la parte del estudio que hicieron o no, pero qué tan fácil, en comparación quizá, o no necesariamente, con los otros tipos de casos de violencia, ya quizás en el matrimonio o en relaciones adultas de convivencia, y qué tan difícil o qué tan fácil es lograr romper también estos ciclos, o al final viene a ser también como, se equipara también a cuando hay una relación ya más formal? Sí, entran varias cosas. Entra principalmente también estos sentidos de enamoramiento infantil, principalmente, y ahí se trabaja mucho la idea del amor romántico. No sé si has escuchado alguna vez hablar de eso, pero este amor infantil, este amor de Disney, claro. Más o menos idealizado, que
que actúa mucho cuando tuvimos 16, 17, 20 años, nuestro primer llanto, nuestro primer enamoro, que ahora lo vemos para atrás y lo encontramos raro. o que siempre pensamos que estuvimos enamorados a los 17 años, pero ahora que ya estamos casados o en relaciones más estables nos damos cuenta que nunca estuvimos enamorados, simplemente idealizamos, ¿cierto? Ciertas cosas. Y frente a eso, se generan otra dificultad al momento de romper estos ciclos de violencia. Obviamente la codependencia es muy fuerte, la manipulación es muy fuerte, y se dan finalmente dentro de ese sentir, de este pensamiento del amor, todo lo va a lograr y sí o sí vamos a poder estar juntos a pesar de todas las problemáticas, se da mucho más en la juventud que cuando grande. Ahora, pareciera ser que eso es como algo medio inevitable, ¿no? Todos tuvimos ese gran quijotesco amor. ¿Cómo poder llegar a vivir eso de forma más sana? ¿Cómo educar en esa área, no? Finalmente es entender el amor desde otras reflexiones, y como te digo, desde ciertos hechos de violencia más básico, de machismo más básico, la misma idea del amor romántico, cómo lo seguimos repitiendo, cómo seguimos enseñando el amor de cierta forma que es tóxico. En sí el amor que se basa solamente en un romanticismo de niño es un amor súper tóxico. Entonces, si empezamos a enseñar que el amor no es solamente dar, sino también ciertos balances y ciertas cosas, enseñar a amar, enseñar a tener relaciones, enseñar a convivir con relaciones, consejos súper básicos, pero que son súper fuertes, no sé, ¿cuántos de las relaciones que nosotros conocemos tienen consejeros en torno a sus relaciones? Mira, y suena, y no es una idea desde el cristianismo, te estoy dando desde diferentes reflexiones, gente que finalmente camine con ellos, de qué manera podemos entender la consejería también, es decir, dónde pedimos consejo. Y ahí también se va dando mucho la responsabilidad de los padres, es decir, qué comunicación tienen los padres con los hijos frente a estas cosas, frente a estas problemáticas. Entonces se va dando, es más complejo, pero también hay varias responsabilidades en torno a eso. Freddy, quiero llegar a dos preguntas que capaz, yo creo que una va a ser media imposible que la respondamos, quizá, no sé, pues Freddy lo sabe todo, escribe libros, puede ser que salga igual, pero vamos con la primera. Me parece a mí que si alguien de pronto de 16 años, no es algo que yo crea, pero muchas veces puede ser que dice, hey, estoy sufriendo porque tiene ataques de celos, como que es algo que tendemos a achicar o mirar como algo sin relevancia. ¿Cómo generar una mentalidad distinta? ¿Cómo cambiar cultura en ese aspecto? Tú bien lo dices, pues, vemos y normalizamos esos tipos de violencia y los mostramos como si fuera algo cotidiano, como que no tuviéramos que cambiarlo. Entonces, si empezamos a educar de que hay que cambiarlo, es importante. Es decir, decirle a una persona y decirle a los jóvenes, hey, los celos son malos. No lo normalicemos. Es decirle, no, que te controlen el celular no es algo normal. No lo hagas, ¿cachai? Que te diga de qué forma te tienes que vestirte no es algo normal. Finalmente, cuando los jóvenes también viven estas relaciones o vivimos nosotros mismos esas relaciones, si tuviéramos estas herramientas de poder decir esto es malo, o podíamos cortar con relaciones que pueden convertirse tóxicas con mayor facilidad. Entonces, ¿pero qué pasa? Normalizamos, pues. Decimos, no, es que me hagan un show de celos no es tan normal. ¿Qué pasa? Te cuento en torno a la cuarentena, una de las cosas que he hecho así es poner de fondo cuando estoy trabajando en la televisión este programa Manos al Fuego. No sé si lo viste alguna vez de televisión. Sí. Yo miraba en algunos momentos y decía, no hay programa que demuestre de mayor forma lo tóxica que son muchas de nuestras relaciones de noviazgo. ¿Por qué? Porque mostraban por un lado escenas de celos muy fuertes o finalmente, no sé, celos que te llevan a
poner en evidencia a la otra persona, es decir, yo le decía, mucha, si mi esposa me llevara a algo así, yo me podría ganarme todas las pruebas, pero igual yo saldría súper enojado porque me llevaron a eso. Y en cuanto sería una falta de respeto súper fuerte, y que lo normalicen, y que normalicen después que la mujer y el hombre se enoje, empuje al otro, y yo miraba esos problemas y decía, ¿cómo hasta por la televisión vemos como ese un quiebre normal? Claro. ¿Cómo podemos celebrar eso, no? ¿Tenemos alguna duda? Bueno, pongamos a ver las manos al fuego, a ver qué pasa. Sí, y enseñanzas tan fuertes, y esto es algo, cosas que no enseñamos y que son súper buenas. ¿Cómo terminar una relación? Wow. Entonces, ¿cuándo hemos conversado esto? ¿Cuándo se ha enseñado? ¿Cuándo has visto una persona que te enseñe a romper una relación? Es decir, ¿cómo se terminan las relaciones? Hey, me parece genial. Consejos prácticos, entonces, dejamos al final la otra pregunta. Consejos prácticos de Freddy Villarroel para terminar una relación. Mira, yo trabajo súper bien y me encanta mucho, y va a ser súper canuto, entre comillas, cristiano, pero la historia de María José. María José, ¿qué pasa? En el inicio dice que viene un ángel y le avisa a María que iba a estar embarazada, le avisa a José, y José durante unos segundos piensa que María lo engañó. Si vemos esta imagen, José se entera que María estaba embarazada, el ángel todavía no se le aparece, y José, ¿qué decide? Decide finalmente arrancarse o salir de ahí, porque punto uno, él sabe que la guagua no es de él. Por consiguiente, ¿qué piensa él? Que María lo engañó. Claro. Entonces, María lo engañó y se metió con otro, le fue infiel, María quedó embarazada, y lo que debió haber, según la cultura, según todo esto, José tenía 2 o 3 opciones. La primera opción era ir y decirle a María, ir a decirle a las personas que María le habían sido infiel. ¿En qué hubiera terminado esto? En María siendo apiedrada. La segunda opción de José era arrancarse, pero el hecho de arrancarse es súper fuerte, porque no es solamente arrancarse, sino que lo que está haciendo José es casi echándose la culpa a él. Y cuidando a María frente a eso. Imagínate la decisión de José en ese momento, de decir, ¿saben qué? María me engañó, María me fue infiel, se merece un hecho de violencia, pero aún así la voy a cuidar, a pesar de que me fue infiel. A pesar de que quedó embarazada de otro hombre. A pesar de todas esas cosas, prefiero cuidarla yéndome para que no la apiedren y piensen que fue culpa mía. Cuidándola a ella por sobre el hecho de violencia. Entonces, saquemos un principio básico ahí. Frente a un hecho de violencia, frente a un posible hecho de violencia, ¿cuál es la decisión que está tomando José? Cuidar la reputación de esa mujer por sobre su propia autoestima o por sobre lo que él mismo pueda sentir en ese momento. Wow. Entonces, en ciertos momentos, yo digo, cuando veo personas terminando las relaciones, ¿qué prefieren? El hecho de violencia, prefieren tratarla mal, prefieren gritar antes de decir, no, tranquilo, todos cometemos errores, terminemos las cosas bien, o finalmente terminemos las cosas conversados. Y José, ¿qué decide? Conversar con ella, irse, y ahí se le aparece el ángel, y el ángel le dice, tranquilo José, el hijo que tiene María no es de otro hombre, sino que lo ha puesto el Espíritu Santo sobre él. Wow. Esa actitud es súper fuerte, esa actitud para mí me impacta profundamente, porque nos enseña alguna forma, algunos principios básicos al momento de terminar. Y es finalmente resguardar la ética de la otra persona, resguardar los sentimientos de la otra persona, resguardar lo que los demás piensan de la otra persona. Entonces, frente a eso, ¿qué vemos ahora? Chicos que terminaron con su polola y comparten fotos pornográficas con sus amigos. Entonces, sí, no, aquí estamos viendo un José que decidió guardar la honra de la mujer, no diciéndole a todo el mundo que lo había engañado.
o armar un gran escándalo frente al término y gritarle grosería y todo. No, aquí José se fue tranquilo y decidió. Entonces, hay varias cosas, o el hecho de violencia en sí, que hubieran podido apedrear a María. Y él decía, no, prefiero que no la apedreen, que no haya un hecho de violencia y irme por mi lado. Entonces, son principios fuertes. Hey, es súper fuerte lo que está diciendo Freddy. ¿Y saben por qué es tan fuerte? Quiero decirle esto a la gente. Yo estaba a punto de preguntar como dije, una cosa difícil de responder. Que siento que Freddy anticipadamente ya respondió esto. Pasa que hay un tema que se da mucho más en las nuevas generaciones, si estamos en este rango, ¿cierto? Más que en los matrimonios, la gente más grande. Me pongo a este lado de las nuevas generaciones. Donde que los argentinos tienen este término, ¿no? Como el escrachar, el funar a alguien por redes sociales, es como la vía más fácil de tomar justicia por tu propia mano, a veces de terminar una relación, y a veces es difícil, ¿no? ¿Cómo te pones frente a un hecho como... Porque no hay cómo determinar la realidad solamente viendo una publicación desde Facebook, ¿no? Entonces, sí. El tema de la funa es súper complejo, porque tiene diferentes trasfondos cada una. Entiendo, lo voy a ver desde los pros y los contras. Los pros de una funa es que normalmente la gente se sana al momento de funar. Tú ves gente que parte de su proceso de reparación o de restauración es funar. Y si bien lo están haciendo de una forma mal, pero finalmente está llevando a bueno. Segundo, se crea un sentido de justicia. Un mal sentido de justicia, pero se crea un sentido de justicia. Y ahí vemos las cosas malas también. Las cosas malas como un sentido de justicia ambiguo, porque finalmente creemos que una funa, y más ahora, las funas en un momento fueron fuertes, pero cada día las funas están siendo más débiles y se genera ese sentido de justicia doblemente falso, donde creíste que iba a recibir algo la persona y finalmente lo recibe cada día menos. Y también que finalmente depositamos nuestro sentido de justicia en instancias erróneas. Entonces, pasa mucho en universidades, y lo he estado estudiando en Universidad Argentina, y en Estados Unidos ya se dio mucho, que cuando una persona, una mujer, funa a un profesor o funa a un compañero de universidad, después no le permiten hacer la investigación interna. ¿Y por qué? Porque la funa se entiende como un mal proceder frente a todo esto. Obviamente lo puede llevar a la ley, lo puede hacer a otros, pero la investigación interna se va a dar solamente después que ella haya logrado a generar la denuncia por fuera. Entonces, ¿cómo limitar las funas, cómo hacerlas menores es también complejo? Porque me he sentado con personas que me dicen funas por abuso sexual, funas por cosas gravísimas, y yo veo cómo ha sido bueno para ellas. Pero también he visto funas por muchas veces cosas que no son, que obviamente son graves, que son malas, pero que tú dices, la forma de activarlo no son las mejores. Entonces ahí cada uno tiene que ver, los sentidos de verdad también son fuertes, qué es verdad, qué no es verdad. ¿Por qué? Porque uno de los principios para los que trabajamos con mujeres víctimas de violencia es créele a la mujer, y trabaja creyéndole a la mujer. Pero en el sentido de la funa, muchas veces este sentido de créale a la mujer ha pasado a un segundo plano. Y hace aún más, y le ha generado un daño a las mujeres que en verdad son víctimas de violencia, porque la gente ya ni siquiera lo está pensando 2 veces, sino que hasta 3, 4 veces antes de creerle. Y eso es grave. Esa línea que se está logrando con la funa es complicada. Sí, pues bueno, en mi opinión no es que la estén pidiendo, pero aprovechando de aportar en ese aspecto. Tú eres conductor, pues. Claro. Pues, pienso igual, ¿no? Teniendo una cultura a veces de aislamiento, de pocos medios,
porque lamentablemente yo lo veo desde el lado legal, ¿no? Hay gente víctima, si por ejemplo en el problema tiene muy pocos medios legales desde los cuales pueda tomar medidas para socorrerse, y las medidas son difíciles y son engorrosas de tomar. Entonces a veces es más fácil tomar mi celu, y por eso no es como una crítica, pero sí es una forma de entender que cuando se han roto los círculos que están alrededor, cuando no son accesibles los medios de justicia, después no nos podemos quejar tampoco de otros medios que no van a ser en ese sentido perfectos o tan útiles como de pronto hubiera sido una reparación integral que incluya justicia y que incluya psicólogos, que incluya todo lo que también es necesario. Freddy, el tiempo, tú sabes que siempre vuela. Me gustaría escuchar siempre mucho más sobre esto. Ojalá que cuando llegue el libro podamos tener otra más y ahí sortear, no sé si regalar, para también gente acá en Punta Arenas pueda tener algunas copias y tener también para distribuir desde acá quizás algunas copias de Amor Tóxico, porque es un tema que está candente y que es importante transmitir información. Tienes el micrófono abierto y tú ya sabes cómo funciona para compartir un mensaje o para enviar tus abrazos, cariños, saludos. Tenga la libertad, amigo mío. Sí, queridos amigos y amigas que quizás están recién iniciando alguna relación, que están viviendo este tiempo de enamoramiento súper fuerte, recuerden un principio básico y que es muy necesario. Para amar a otros hay que amarse a sí mismo primeramente. En la Biblia lo toco así, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, la medida de amor al otro siempre va a ser la tuya. Y cuando tú te amas lo suficiente de manera sana, cuando tú entiendes lo que vale y cuando tú finalmente puedes medir y tangiblemente lo que tú quieres y lo que tú necesitas, vas a tener relaciones mucho más sanas, entendiendo lo que vale, no dejándote pasar a llevar y generando no barreras, sino que líneas en las cuales no se tienen que cruzar. Te invito a reflexionar en ti mismo, reflexionar en lo que estás dispuesto a soportar y en lo que estás dispuesto a dar. Eso. Wow. Muchas gracias, Freddy. Si yo tuviera un control acá, haría los aplausos y toda esa cosa. Tú entiendes que estamos en una forma un poco más casera y todo eso. Sí. Amigo, un abrazo gigante. Muchas gracias por tu tiempo. Te animamos a que continúes trabajando la fundación, los podcasts, los libros y todo lo bueno que se viene. Muchas gracias, Pablo. Un saludo también a todos los que te escuchen.